Introducción, 0 a 1 minuto, 370 palabras. La historia de la educación y las bibliotecas públicas cuenta una historia que contradice la narrativa cómoda del progreso gradual gracias a la benevolencia capitalista. Cuando examinamos quién construyó escuelas, quién financió bibliotecas y quién luchó por ampliar la educación, aparece una imagen distinta. La clase dominante solo brindó instituciones educativas cuando la amenaza revolucionaria le obligó, y la calidad de la educación sube o baja según la orientación política de quienes gobiernan. Contexto, 1 a 3 minutos, 740 palabras, la biblioteca que nunca debió existir, 3 a 5 minutos, 740 palabras. La biblioteca pública moderna suele presentarse como un regalo de los ricos a la clase trabajadora, un símbolo del iluminismo capitalista y la filantropía. Pero los registros históricos revelan otra cosa. En la Inglaterra del siglo XIX, la clase dominante no creó bibliotecas públicas por generosidad. Los trabajadores ya habían creado sus propias bibliotecas, en pubs y salas de reunión, donde circulaban lo que las autoridades llamaban literatura sediciosa que exigía cambios políticos radicales. De esas bibliotecas obreras surgió el cartismo, que amenazó los cimientos mismos del orden capitalista. La respuesta fue elocuente. En 1848, mientras revoluciones sacudían Europa, la clase dominante respondió a esa amenaza inventando la biblioteca pública como arma en la lucha de clases. Las bibliotecas públicas estaban pensadas para controlar lo que leían los trabajadores, inculcar valores pequeñoburgueses y vigilar el tiempo libre del proletariado industrial. Cuando Charles Dickens inauguró la Biblioteca Pública de Manchester en 1852, desveló el verdadero propósito, enseñar al trabajador que el capital y el trabajo no son opuestos, sino mutuamente dependientes. Andrew Carnegie, el magnate siderúrgico, fue igual de explícito, creía que las bibliotecas públicas ofrecían una alternativa ideológica y material al comunismo. La biblioteca, por tanto, no fue un regalo sino una concesión defensiva, una institución creada porque la clase capitalista temía lo que pudieran hacer los trabajadores educados, y buscaba controlar la educación que no podía impedir. La escuela como fábrica, 5 a 8 minutos, 1, 110 palabras, bajo el capitalismo. El aula hace tiempo que replica la planta fabril. Los estudiantes se clasifican por edad, se procesan con planes estandarizados, se evalúan mediante pruebas uniformes y se adiestran en puntualidad, obediencia y aceptación de la autoridad. Esto no es un accidente de la teoría educativa, sino un requisito funcional del sistema. Las investigaciones actuales siguen confirmando lo que los críticos advirtieron desde hace tiempo. La educación capitalista funciona como una plataforma para producir obreros de tipo fabril y trabajadores de cuello blanco cuya función principal es servir al mercado laboral capitalista. El sistema educativo, lejos de ser neutral o imparcial, opera como un proceso de sometimiento a la ideología dominante, a las normas y actitudes del capital. En otras palabras, la educación como adoctrinamiento en la sociedad capitalista. La escuela capitalista no busca desarrollar al ser humano integralmente. Busca producir un trabajador que pueda leer instrucciones, hacer cálculos y aceptar su lugar en la jerarquía social sin cuestionarla. La retórica meritocrática que envuelve a la educación, la idea de que las escuelas son el gran igualador, oculta que la educación en el capitalismo reproduce las mismas desigualdades que dice remediar. Lo que logró la educación socialista, 8 a 11 minutos, 1, 110 palabras. El contraste se agudiza al examinar lo que ocurrió cuando los gobiernos socialistas tomaron la educación en serio. En la Rusia zarista, a comienzos del siglo XX, solo alrededor del 22% de la población era alfabetizada. El gobierno zarista había frenado deliberadamente el desarrollo cultural. Pero después de la revolución de 1917 comenzó una campaña sistemática de alfabetización. Solo entre 1918 y 1920, las escuelas aumentaron en 13,000 y se inscribieron 2 millones más de alumnos. Para 1939, la tasa de alfabetización en la URSS había alcanzado el 81,2%. Cuba muestra una historia parecida. Después de 1959, la educación se convirtió en prioridad. En 1961 el gobierno lanzó una campaña de alfabetización que movilizó a 250,000 maestros y miles de escolares. En un solo año se atendió a 1 millón de personas analfabetas, y para fin de ese mismo año, el 75% había alcanzado la alfabetización elemental. La educación en todos los niveles, incluso la universitaria, pasó a ser gratuita. En los años 80 y 90, el gasto educativo de Cuba como proporción del PIB estaba entre los más altos del mundo. No fueron mejoras graduales, sino transformaciones alcanzadas en años, no décadas. Y sucedieron precisamente porque los nuevos gobiernos no veían la educación como un costo que minimizar o una herramienta de control social, sino como un derecho humano fundamental y una necesidad del desarrollo nacional. El patrón se repite, 11-12, 30.555 palabras. El mismo patrón aparece cuando cambia la correlación de fuerzas. Donde los gobiernos priorizan a la clase trabajadora, la educación se expande y mejora. Bajo gobiernos de derecha, las escuelas se desfinancian. Los maestros se empobrecen y la educación recupera su papel de mecanismo de selección. El ataque a la educación pública bajo el neoliberalismo no es accidental. Es central para el proyecto de restaurar el control capitalista. Cuando el capital asciende, la educación se convierte en un bien de compraventa, una credencial por acumular, una carga para el presupuesto estatal. Cuando el trabajo gana poder, la educación se convierte en un derecho, una herramienta de liberación y una inversión colectiva en el desarrollo humano. Conclusión, 12, 30-15, 00.555 palabras. La historia de la educación y las bibliotecas revela que la clase capitalista no concede instituciones de aprendizaje de forma voluntaria. Las bibliotecas surgieron como respuesta defensiva a la organización obrera y la amenaza revolucionaria. Las escuelas se sostienen en el nivel mínimo necesario para producir trabajadores dóciles. Cuando los gobiernos socialistas han asumido el poder, han dado prioridad a la educación, no como concesión, sino como cimiento de la nueva sociedad. No se trata de comparar puntajes en pruebas ni tasas de graduación. Se trata de decidir si la educación sirve al capital o a la humanidad. Bajo el capitalismo, la educación es un mecanismo de control, un dispositivo de clasificación y una productora de trabajo disciplinado. Bajo el socialismo, donde de verdad se ha intentado, ha sido una herramienta de liberación, un camino para salir de la pobreza y un proceso de desarrollo humano colectivo.
Las bibliotecas que el capital concedió de mala gana, las escuelas que el capital financia a regañadientes, la educación que el capital solo permite con cuentagotas, todo eso reconoce el poder de la clase trabajadora y la existencia de una alternativa socialista. Cuando esa alternativa se debilita, se retiran las concesiones. Cuando se fortalece, la educación se expande. La historia es clara para quienes quieran leerla. Please like, comment, follow and share, it really helps out. Basta examinar otros sectores, vivienda, salud, transporte, para ver el mismo esquema, surgen como demandas populares, se reprimen o criminalizan, y solo se aceptan cuando la clase dominante las convierte en concesión administrada. La educación no es una excepción. Las bibliotecas Carnegie imponían reglas estrictas, prohibido debatir política, prohibido el pensamiento radical, prohibido el desorden. Eran templos de consumo disciplinado, no de investigación libre. Lo mismo ocurre con la escuela pública obligatoria, cuyo diseño copió el modelo prusiano de cuartel para producir asalariados fiables. Horaceman visitó esas escuelas y llevó su rigidez a Massachusetts. El objetivo no era liberar, sino predecir la conducta. Hasta la próxima, camaradas.